Desarrollo de este evento cuento con uno de los docentes más lindos que tenemos en la Escuela de Innovación. Viene así híbrida, ¿no? Uno lo está hablando acá, lo está hablando ahí, ¿viste? Todavía es nuevo para nosotros encontrar esto de cómo es el mundo en que vivimos, donde tenemos personas con zapatos acá. También hay personas con zapatos ahí, pero no vemos sus zapatos. Así que la definición que uso yo como categoría, si tenemos una reunión con zapatos o sin zapatos, que es la definición que estamos teniendo. Bien, más allá de que con lo que vengan las zapatillas también, es un placer acá. Y yo tengo un rito, me interrumpo poniendo la presentación, si sos tan amable, Yaris. El rito para los que están en el ciberespacio, para los que están, tenemos gente de New York, tenemos gente en San Pablo, tenemos gente de no sabemos dónde, tenemos gente acá en el isla, y siempre tenemos un rito inicial que es decir, bueno, en general creo que la mayoría están en este hemisferio, así que puedo decirlo, buenos días. Buenos días. En grupos no tan calificados como este he escuchado buenos días con más ganas, así que voy a repetir y voy a decir buenos días. Ahí está. Y después hay un rito que es chequear, y entonces la empatía empieza por preguntar cómo están, así que le voy a decir cómo están ustedes, y ustedes tienen que responder un fuerte, largo y sostenido bien. Y lo mismo cada uno donde estén, en los lugares que estén, aún sorprendiéndoles si están en una oficina, a los que están al lado, van a gritar un fuerte, después de cómo están ustedes, un fuerte, largo y sostenido bien, así que ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Tanto, y los que quieran pueden escribir ahí, bien, así que vamos a usar el chat, bien, ahí está, buenísimo, está, fantástico, miren qué bárbaro, estamos interactuando en un mundo donde no sabemos qué, pero bien, veo sus caras, veo esto, bueno, qué lindo, bien, nuevos mensajes, están respondiendo. Bueno, ¿está la presentacionista? Bueno, buenísimo. Voy a hablar unos minutos, capaz que por ahí aparece Sebastián Bush, pero después vienen las dos personas que queremos que hablen sobre este que se llama los grandes desafíos. Si me haces un clic, van a ver qué es esto. Bien, la verdad que no sabemos bien cómo resolver este engendro, y también cuando yo pongo un título, grandes desafíos, y tenemos muchos desafíos, ¿y cuáles son? ¿Y cómo los podemos enfocar? Tenemos algunas dudas, porque cuando yo digo grandes desafíos, hago un clic, y entonces me aparece algo como, ahí está, bien. Ah, yo sí, me encantó. Esto, siempre quise ver esto, bien. Todas las pantallas de televisión que aparecen con mapas de pie, siempre me encantó esto, el touchscreen gigante. Bueno, primero, hay un gran desafío. Esto entendemos que está terminando, pero no nos marcó algo. Bien. Hay un autor francés que sigo, que ya lo sabrán, que dice, en realidad no sé cuánto cambió la epidemia de COVID. Y sí dividió el mundo, como dicen mis amigos de Global, en BC-AC. No es antes de Cristo o después de Cristo, sino before COVID, after COVID. Bien, nos cambió esto, pero él lo que plantea Sanan es, no sé si cambió o aceleró. Tal vez se aceleró todo. Y lo que imaginamos para más adelante apareció más de golpe. Ese es uno de los grandes desafíos. Tenemos otro, ¿no? Mirá, ¿qué es la transformación digital? Hay millones de cosas que se están haciendo de una manera que no imaginábamos. Esta reunión, veo probablemente la audiencia lo mismo, pero veo acá el grupo de la promedio 20. Vamos a hacer esto. Recuerdo que la respuesta correcta es 20 años. Bueno, vean, con el nuevo nos conocemos de otro curso. Y este es inimaginable. Yo digo acá, alumnos, alumnas, alumnos que pertenecían a otro mundo donde no estábamos hablando de la cámara, ni nos tocando esto. La transformación también aparecen nuevas cosas. Se tiene que ver con algo que existía previo a la pandemia. Por ejemplo, que estábamos bastante horrorizados como cómo nos organizamos. Los estudios de Gallup sobre engagement daban que en el año 2019, todavía no sabíamos lo que era Wuhan o COVID, el 80% de las personas que trabajan en las organizaciones no estaban contentas con esa situación. O sea, el nivel de engagement o gente comprometida era muy baja y siempre tendía a bajar. Con lo cual aparecían nuevos modelos como la organización TIL o lo que fuera con el nombre que te guste, pero que el mundo está diciendo, pará, no me gusta la manera que nos organizamos. Aparece otro tema que es
las economías del propósito. La gente aparece con un nuevo discurso y dice, mira, no me siento conectado porque mi propósito no es el propósito de las organizaciones. Y aparece otro mundo también, donde la gente expresa sentimientos de otra manera. Yo estoy enloquecido con algo que tiene que ver con la ley, que se llama sentiment analysis, cuando vos podés empezar a juntar números con sentimientos, que parece otra cosa, pero el sentimiento siempre es primero en la humanidad. Lo que nos aparece a las personas que tenemos que ver con la gestión del capital humano, que juntamos desafíos organizacionales con desafíos de una nueva sociedad que busca propósito, con una expresión mucho más intensa de los sentimientos. Y si eso está, que cuando entre se lo mundo, lo recibo con un aplauso, tanto en el cielo de Paso como en el invito a que tal vez a mi presentación te unas palabras antes de las dos personas más importantes que tenemos en la reunión. Y tenemos otro, bien, que es un mundo diverso. Podemos poner distintas imágenes de la diversidad, para mí puede ser el orden de izquierda a derecha, andorianos, bajarianos, cardassianos o clínicos. Entre paréntesis, para los tres, que como yo, estamos en una semana bastante doliente. ¿Por qué? Cuando falleció, buscando nombre del personaje. La chica. ¿Cómo se llama? Liz. No me digas que no sabe. Ahí está. No se escucha, ahí está, no se escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. ¿Quién falleció? La que era oscura, pero no se Oscura, muy bien, ahí está. La que era oscura. Tienes un premio. Nada, a todos los que adivinen algo, van a tener un bonobón. Bien. Es un día doloroso porque en el sábado apareció Mirta Oscura como personaje o Michelle Nichols como realidad, y para nosotros es algo importante. Igual, esto tiene que ver con la diversidad. Hay las generaciones, uno siempre pone jóvenes, bueno, no cambiamos un poco de imagen de generación y la neurodiversidad. Tenemos un mundo muy diferente. Así se acerca el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Ahí estamos hablando. No, arriba tuyo, el televisor. Acá. Si yo hablo así, ¿me escuchan, chicos? Hay un que me ponga, si se escucha, mejor. Sí, bueno, bien. Ya sé dónde me tengo que parar. Acá, mirar ahí y hablar en serio. Bien, ok. Este es un mundo de neurodiversidad. Bien. Y esta es la frase que a mí me conmovió. Lo primero que en 1959, nada, hace mucho, alguien dijo esto que tal vez explique el sentido de por qué tenemos los grandes desafíos que tenemos. Somos utopistas invertidos. Apenas este concepto, ¿quiénes eran los utopistas? Aquellos que eran incapaces de producir el mundo que imaginaban. El utópico era el que tengo un deseo, una visión de un mundo que no puedo crear. Eso es una utopía. ¿Y qué somos? Estamos produciendo un mundo que no podemos imaginar. Esa frase es muy interesante porque eso nos dice que tenemos más preguntas que respuestas. Fíjense el poder de esta frase. Si no le hubiera puesto 59 y le hubiera puesto 2022, parecía más potente todavía. Pero desde hace rato somos utopistas, así lo digo, invertidos, porque estamos produciendo un mundo que no podemos imaginar. O no podemos imaginar sus impactos, o no podemos imaginar sus consecuencias. Entre esto, hay algo que uno dice, las universidades. Si ustedes tienen en algún momento una recorrida por otros pisos de acá, van a ver que las bibliotecas son el eje central de los pasillos. Integraron aulas con libros. Soy fanático de los libros. Pero no siempre podemos encontrar la respuesta en esto de Before COVID. Hay muchos libros que no nos explican nada. Tampoco sí nos explica algo que la humanidad está buscando cosas que tal vez esos son como los grandes desafíos que se nos plantean hoy en el mundo del capital humano. Pensar cuál es el nuevo ADN de las organizaciones, pensar cuál es el nuevo modelo de las organizaciones, pensar cuáles son las nuevas formas de crecimiento. Y sobre eso voy a empezar a trabajar con ustedes. Tal vez esto es lo que tiene que ver con la idea de juntarnos acá. Recurro a un autor, el creador de la antropología estructural, Levi Strauss.
que decía esta frase: el científico no es aquella persona que da respuestas correctas, sino aquí nos vamos a plantear como científicos y descubrir cuáles son las preguntas correctas para poder descubrir ese mundo que estamos creando y que todavía no podemos imaginar. Entonces, acá digo, cuando empezamos a diseñar al principio de año algunos programas educativos, tuvimos un enfoque. Yo soy muy tesladero en algunas cosas, pero no siempre puedo dar respuesta, pero me gustan todos los multiplicadores de redes. No hay ninguna conexión particular con eso, pero me encanta. Y entonces hay 6. Entonces, en un momento pensamos en 6 grandes desafíos que tenemos la gente de Capital Humano. Y con eso organizamos a principio de año una serie de programas. Por ejemplo, la organización del trabajo. Todas las organizaciones quieren ser Great Place to Work. Bueno, definimos la P. Es lo que uno va. ¿Qué es el place hoy? Y una de las cosas que estuvimos viendo, definirlo. ¿Cuántas horas tenemos que trabajar? Por ejemplo, para los que estamos en Argentina, la ley que rige la jornada de trabajo se llama 11.544, del año 1929, presidencia de Irigoyen. Animo a que busquen una persona que esté viva y haya estado trabajando en 1929. O sea, es una ley que definitivamente se suelta y nos dice que tenemos que trabajar hasta 48 horas. Tenemos que pensar, ¿por qué no estamos pensando qué es la P? La única seguro que tenemos es la T, no sabemos lo que estudia, digamos, pero todo lo demás, la W, la P y la G están definitivamente hackeadas. ¿Cuál es el modelo organizativo del liderazgo? ¿Cuál es la conexión con el propósito? ¿Cuáles son las prácticas de capital humano? Y esto que yo siempre digo, ¿por qué no nos dejamos con esto que voy a trabajar mucho con los datos? ¿Y cuál es nuestro rol? Entre paréntesis, no tenemos ni nombre. Decimos que somos recursos humanos, capital humano, gestión de personas. ¿Cómo se llama en el área de recursos humanos? Desarrollo humano. Desarrollo humano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digamos, ¿por qué no empezamos a pensar que somos? ¿No? Bien, es una buena pregunta. Ahora bien, para eso tenemos 3 respuestas en el IRBA que quería mencionar rápida. No es una reunión de marketing, pero sí es una reunión diciendo cómo nos conectamos nosotros con la respuesta. Tenemos una, desde hace mucho que tenemos algunos representantes, certificación avanzada en desarrollo organizacional, que básicamente es un conjunto de reuniones donde nos planteamos estas preguntas. También tenemos acá egresando acá, ¿no? Desde la certificación avanzada de... No, la mejor es la primera. No quiero hacer un concurso, ¿ves? La certificación avanzada en People Analytics. Bien, mini, único, chivo, que voy a hacer, o PNT, como se llama, por donde está ahí Jennifer. Empieza el 5, la lección, el número 8, así que los que quieran inscribirse todavía tienen lugar hasta mañana a la tarde. ¿Sí? No, bien, bien. Y una nueva que estamos sacando que se llama certificación profesional en skilling y reskilling, que después contamos. Bien, pero vamos a esto porque quiero hablar de grandes desafíos. Bien, siempre digo, tenía 6, son muchas. Tengo una frase, yo digo las 2 primeras, ustedes repiten la última con fuerza. Pará. Bien, entonces vamos a ver. ¿Sabés por qué no usamos esta frase de Sherlock Holmes? Bien, es un error sacar conclusiones sin tener antecedentes. Entonces, yo como digo, hagamos un embudo, centrémonos y pensemos en 3 temas que para nosotros son los 3 grandes desafíos que hay en recursos humanos, capital humano, gestión de personas, desarrollo humano, lo que sea. Uno, de Big Resignation. La gente se va. Se va como nunca en la historia de la humanidad. 2, la hibridez. Una imagen que tenemos sola. Hay edificios que se parecen a esto. Bien. Y esto, nada, una imagen. Tenemos que hackear la manera en que aprendemos, que llamamos upskilling y reskilling. Entonces, como siempre digo, los datos primero te susurran y después te gritan. ¿Qué nos dicen los datos sobre esto? Entonces hicimos una investigación. Bien, contestaron 700 personas, lo vieron 17.000, dijeron, la verdad es que los 3 temas son importantes. La gran renuncia nos da un 30%, necesidades del mundo híbrido un 40%, upskilling, reskilling un 30%, son números parecidos, significa los 3 son relevantes. Entonces, para avanzar un poco, me quiero centrar en uno de los 3, que es el de upskilling, reskilling, porque en algún momento vamos a avanzar con otros 2 grandes desafíos. Bien, y luego plantear esto, ¿no? Esto es un dato de World Economic Forum
de enero del 2020. El mundo está cambiando tan rápidamente que en menos de 10 años tenemos que reformar, reaprender, reentrenar, lo que sea, a un número maravillosamente alto. 1.000 millones de personas necesitan ser reentrenadas. Pero este número es de enero del 2020. Digo, creo, me parece, como decía Mateo, el muñeco Mateo. La mitad de la gente que no fuera, lo que quiero decir, World Economic Forum planteaba que eran 1.000 millones. Yo digo, ¿no serán 2.000 o 3.000? ¿No tendremos tal vez, no quiero espolear lo que vamos a ver en unos instantes, pero no tendremos ahora uno de los desafíos más grandes de la historia de la humanidad, donde las empresas y las áreas de capital humano van a tener, no sé por qué me apasiona este momento, vamos a tener un rol muy relevante? ¿Cómo hacemos para formar rápidamente a 2.000, 3.000, no sé cuántos, tanta gente? Entonces se nos ocurre algo, show me. Bien, ok, es algo que me encanta. Otra vez, los datos primero te susurran y después te gritan. Entonces, se nos ocurrió esto, ir a un lugar referente que yo siempre tomo para poner un punto de referencia básico, ATD, Association for Talent Development, datos del 2021 de hace 2 semanas. ¿Cuánto invierten las empresas en formación? El 4,23% de su masa salarial. Pregunta, ¿lo estamos haciendo? 2. 46 horas por año de entrenamiento por persona. ¿Es suficiente? ¿Pero cómo? Y entonces se nos ocurre que puede ser que gastemos ese dinero o invirtamos ese dinero y hagamos esas horas, pero no cumplamos los objetivos. Entonces, ¿cómo llaman a la nueva? Me encanta la literatura y recurro a García Márquez con una de sus frases más bellas de su libro 100 años de soledad. Decía, el mundo, hablando de la Cataca, era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Hermoso. Y hoy estamos en un mundo donde están apareciendo cosas, no sé qué son, y las tengo que señalar con el dedo. Yo hice una recopilación de cómo es el mundo nuevo del aprendizaje y algunos le ponen estos nombres. La era de la personalización, la era de la upskilling, la era del aprendizaje inmersivo, con todo lo que tenga que ver con la realidad aumentada, la realidad virtual, la era del aprendizaje atómico, la era de... ¿Escucharon hablar de la palabra super learning? Díganme, ¿sí o no? No me escuché nada, ¿sí o no? No. Los que están ahí en el chat, ¿sí o no? No, aparte porque no, esto es lo que te pasa con la religión. No, gracias, Rafa, querido. ¿Cómo que va? Un abrazo, ¿no? También. Bueno, ese no me encantó porque era el diferente. Bueno, quiero hacer solamente un clic acá. Voy a estar acá, ¿sí? Ok. Creo que todo suma. Bien, ok, no sé cómo se llama. No, dentro de algunos años sabremos cómo, pero la personalización es importante, lo inmersivo es importante, pero también el superlearning. Yo no quiero citar solamente lo bien. Tal vez el gran secreto de los próximos tiempos, y sobre todo acá en el ITRA, que es una universidad que tiene un pilar tecnológico muy significativo, hablando de un pilar educativo muy significativo, es cómo unir la tecnología, el aprendizaje, en el flujo real de trabajo, creando super jobs, super teams o super... Me encanta leer los personajes, así que bien, sería el super learning, que para mí, de lo que podemos trabajar en esta nueva certificación avanzada de upskilling o reskilling, va a ser los temas centrales, y tal vez es el nuevo mundo. Déjenme contar que para eso necesitamos ayuda de los super learners, que seríamos todos los que nos involucramos y nos investimos en el rol de superhéroes o superheroínas para convertir eso. Y solo les entro en un slide para explicar todo. Bien. ¿Qué sería? Como todos está el slide de consultores. Pero quiero contar en un minuto, para mí, por dónde viene el futuro. El presente del futuro. El hoy de lo que viene. Tiene que ver con entender que todo proceso de aprendizaje tiene que estar centrado en la persona y tenemos que lograr personalización. Como decía una compañía hace un tiempo, cada persona es un mundo y cada día se crea más.
que cada contexto es distinto y no se puede aprender algo si no es en un contexto. Que tal vez tengamos que eliminar el concepto del entrenamiento para los roles, para los mandos medios, para los líderes, y tenemos que pensar en un entrenamiento mucho más ajustado en la tarea. Y para eso, 4 ayudantes. Primero, los datos. Las analíticas predictivas, prescriptivas y sobre todo cognitivas con el mundo de la inteligencia artificial que te digan, por ejemplo, vos no sabés algo y lo tenés que aprender en este momento, en tiempo real. Porque nosotros todos aprendimos trigonometría, seno, coseno, tangente, y salvo el ingeniero Moore, levante la mano que no sabe hacer ahora. Nadie. O sea, porque la primera y me dice que no, ok, bueno, no, bien. Ahora el ingeniero software, ahora, y otro tema es la cultura, 2 palabras que tenemos que incorporar dentro de nuestra vida cotidiana, que es la seguridad psicológica y la mentalidad de crecimiento, que es una palabra nueva, es la formación atómica. ¡Pam! Tomate esta nueva, que es ¿de qué sirve una capacitación extensa que tiene mucho scrap learning y que vos puedas hacer la capacitación tan breve como sea necesario? Yo pongo el ejemplo para cerrar todo esto en una imagen metafórica. Imagínate a un señor que está reparando una máquina y un sistema cognitivo le diga, hermano, vos nunca reparaste esta máquina y que lo tenés que hacer en 2 minutos. Y que el tipo pueda tener la seguridad psicológica que diga, no, nunca la reparé. Y que le aparezca en su visor realidad aumentada cómo reparar la máquina, porque hay un sistema que le dice que nunca lo reparó, y además porque hay un entrenamiento disponible que le entrena. Esto no es ciencia ficción, no es el Star Trek, es el presente. Yo quiero ir aproximándome a 3 elementos que tenemos que incorporar en nuestro mundo que tiene que ser ágil, digital y apreciativo, cerrando con nada. Me encanta leer. Domingo terminó un libro que me dio vuelta a la cabeza, que lo escribió Barack Obama. Barack Obama siempre recomienda libros, se llama El misterio del futuro, de un autor que sigo muchísimo, que es un autor de ciencia ficción que se llama Kim Stanley Robinson, que plantea un mundo del año 2024, o sea, un futuro de acá 2 años, escrito en el 2021, o sea, es un ensayo futurista y plantea que tendríamos que crear como humanidad un ministerio del futuro que empiece a trabajar con las nuevas generaciones hoy. Y rescato una frase que la voy a dar por idea para mis siguientes expositoras, que dice, la revolución llega, no la esperada, sino otra, siempre sola. Y vamos a tener una revolución, no la que esperamos, porque va a llegar, y no es la que esperamos, sino otra. Y me agrego, porque también, cuando tenemos que empezar, como diría Borges, siglos de siglos, y solo en el presente ocurren los hechos. Y otra vez, me conecto con la ciencia ficción. Otro de los autores de culto, Ted Chiang, uno de sus chino, no nació en New York, de origen chino, pero que escribió un par de libros maravillosos, y una de las frases de este libro, que me encanta y la uso como moto, que es: hay 4 cosas que no vuelven: lo dicho, la flecha disparada, el pasado y las oportunidades perdidas. Estamos, amigos, amigas, en acá presente, en el ciberespacio, ante uno de nuestros desafíos mayores. Nos tenemos que convertir en héroes, en heroínas, porque el mundo nos está reclamando una revolución, que no va a ser la que imaginamos, sino otra que tenemos que descubrir. No podemos perder, y no podemos perder esta gran oportunidad, porque si la perdemos, no hay vuelta atrás, como dice Chiang, con las oportunidades perdidas. Me asusta mucho y me embronca mucho todas las conferencias que hablan sobre el futuro del trabajo y dicen, yo tengo la solución. Mienten. El futuro del trabajo, el futuro de nuestra gestión, el futuro del aprendizaje, el futuro del compromiso, el futuro de la liderazgo, habrá que descubrir. Lo tenemos que hacer por un camino que hoy aparece oscuro, pero lo queremos iluminar
con dos luces. Como escuchan en mi pronunciación, bien porteña, a pesar de que ya he vivido fuera de Buenos Aires más tiempo de lo que he vivido en Buenos Aires. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires, una licenciada en Ciencias de la Educación, y recuerdo que en ese momento mi familia dijo, ¿y qué vas a hacer con eso? Y bueno, mucho no sabía, pero la verdad que he tenido la suerte de haber trabajado en organizaciones que valoraban el tipo de habilidades de change management, de aprendizaje y de reorganización de compañías. Así que trabajé, ahí es donde nos conocimos con Luis María Cravino y Silvia López, que también está en la audiencia. Trabajamos todos juntos en Anderson Consulting. Después pasé a trabajar a Citi en la Argentina, salí de la Argentina, trabajé para el área regional y después para la organización global. Y después trabajé en Marsh & McLennan, que es una compañía de seguros, y más tarde en MetLife. Lo importante de esas 4 compañías es que todas tienen más de 100 años. De hecho, algunas de ellas tienen 200 años. Citibank cumplió 200 años en el 2012. Compañías que tenían un importante rol en la economía. Vamos a la siguiente. En la economía de los países y bien conocidas. Bueno, después de eso pasé a trabajar a Amazon, una compañía que hoy tiene 25 años, 1.600.000 empleados, y que cada cosa que creábamos teníamos que pensar cuál iba a ser el impacto en una fuerza laboral alrededor del mundo increíble. Y hace 1 año y medio vine a trabajar a Spotify. Una de las razones por las cuales vine a trabajar en Spotify es porque es una compañía de solamente 15 años. Todo lo que hacemos lo estamos creando por primera vez. Y cuando hablamos con el equipo aquí de qué podíamos hablar y por qué la gran renuncia podía o no podía ser importante en el futuro de una empresa como Spotify, fue súper interesante y voy a compartir con ustedes algunos de los datos que nos lleva a creer que hemos creado herramientas que dan resultado en la retención de los empleados. Específicamente en que hay una conversación súper profunda sobre la gran renuncia, pero no en todas las compañías está pasando de la misma manera. Y por eso quería compartir con ustedes cuál es la experiencia de Spotify, más que nada como un business case en lo que estamos haciendo y cómo hemos descubierto cuáles son las estrategias que han tenido impacto en la retención. Vamos a la siguiente slide. Un poco de la presentación. Cada vez que hacemos una presentación en Spotify siempre tenemos un playlist, y el playlist mío de hoy es contarles un poco más quién es Spotify como compañía, contarles un poco qué hacemos en el equipo de equidad de impacto, que es el equipo que lidero, cuáles fueron los datos que nos hacen repensar cuáles son las actividades que tienen impacto en la retención, si queremos evitar la gran renuncia, y cuáles son los resultados que hemos tenido hasta ahora y cómo seguimos revisando y trabajando sobre eso. Bueno, a ver, ¿quién tiene una cuenta de Spotify? Levante la mano los que están ahí, que no puedo verlos, y díganme. Muy bien. Bien. Sí me gusta, así me pone contenta. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es la misión de Spotify, que es súper interesante si pensamos en lo que decía Luis María sobre el propósito. Esta es la misión de Spotify. La misión de Spotify no es mantener o vender más abonos. La misión de Spotify es realmente crear esta relación entre los creadores, que son los músicos, los artistas, los podcasters, y darle la oportunidad de que puedan vivir de su arte, de que realmente puedan utilizar su arte como un desarrollo personal, pero también una monetización. Y por el otro lado, que los fans, que aquellos que escuchamos, los usuarios, realmente disfrutemos del arte y seamos inspirados por ese arte. Esa es la misión de Spotify. O sea, una misión que tiene un propósito único para todos los que trabajamos en la organización. Si pasamos a la siguiente, que les cuento un poquito, estos en realidad son los números que fueron publicados a fin de año
En marzo de este año son los números de fin de año, que son los que están publicados, pero les puedo contar cómo estamos en este momento. Los primeros, esos que dicen number of subscribers, son los abonados. O sea, de todos ustedes que levantaron la mano, los que pagan por Spotify son los que están considerados los 180 millones, que en este momento son 200 millones. El número de canciones son 82 millones, en este momento tenemos más de 100, y el número de podcasts en este mes son 4.400.000. Y les puedo contar que la Argentina está produciendo unos podcasts buenísimos, lo mismo que el resto de Latinoamérica, así que pónganse a escucharlos. Necesitamos más gente que disfrute del arte de los podcasteros argentinos. Estamos en 184 países y en este momento tenemos 440 millones de lo que llamamos usuarios mensuales. Y eso incluye a los abonados más los que están usando Spotify, que no pagan, pero sin embargo escuchan las publicidades y de esa manera es como monetizamos el negocio. Si vamos a la siguiente, les cuento un poco de la fuerza laboral. En realidad, Spotify, y esto resulta bastante interesante porque la gente no sabe, es una empresa sueca, basada en Estocolmo. Y en este momento tenemos 8.500 empleados alrededor del mundo. De esos empleados, 4.000 de esos están en Estados Unidos, el resto está 2.000 en Suecia y el resto alrededor del mundo. Ahora les voy a mostrar en las 43 ciudades donde tenemos empleados. Y lo más importante, y este es el tema un poquito de la diversidad que hablaba Liz María, y cómo pensamos en una organización que realmente le da acceso al talento, no importa el género, no importa la identidad sexual, no importa la identidad étnica. Y nuestros números demuestran eso, como una organización que es mayormente una organización de tecnología, esa es la mayoría del talento que tenemos, 45% del talento son mujeres, y dentro del liderazgo 42%. Y esto es una de las cosas que para alguien que vino solamente hace un año y medio a la organización me llena de orgullo y me da la perspectiva de cuáles son las razones por las cuales, comparado con la mayoría de las empresas de tecnología, estamos por sobre la representación de mujeres, incluso de mujeres en tecnología, donde el 34% de los tecnólogos son mujeres y el 33% del liderazgo en tecnología son mujeres. Lo que ven abajo, para aquellos que pueden verlo, es la representación étnica. Y para muchos de ustedes deben saber que en Estados Unidos tenemos que llevar la cuenta de la representación étnica de los empleados. Y una de las cosas que nos pone muy orgullosos es que desde el 2020 a este año hemos incrementado la representación de afroamericanos de 5% a 9% y de latinos de 4% a 9%. Y eso tiene que ver solamente con la intencionalidad que ha tenido el liderazgo de la organización de buscar talento y seguir trayendo talento que representa a nuestros usuarios en los Estados Unidos. Como les decía, la próxima, estas son todas las ciudades donde tenemos oficinas, y es importante ver este slide y después vamos a hablar de lo que es Work from Anywhere. Nosotros les hemos dado a los empleados o band members, como los llamamos, todo tiene que ver con la música, así que hay un montón de analogías con la música, la posibilidad de trabajar desde la casa, y voy a contarles un poco más sobre eso, pero sin embargo decidimos que no íbamos a cerrar oficinas. De hecho, abrimos oficinas y la oficina de Dublín, que no está incluida, fue abierta esta semana después que mandé la presentación. Así que seguimos buscando oportunidades de abrir lugares donde creemos que los empleados, cuando quieran, van a poder venir a visitar, van a poder venir a trabajar, van a poder engancharse y comunicarse con sus compañeros. Como les decía, mi función es equidad e impacto. Y el equipo de Equidad e Impacto tiene como misión crear, mejorar y incrementar la relación con las comunidades donde trabajamos. La industria del audio, tenemos una responsabilidad en la industria del audio, tenemos una responsabilidad con el planeta.
Y lo que hacemos es conectamos los creadores y los artistas con nuestros grupos de Spotifyers o band members para crear programas que tengan un impacto positivo en el planeta, en los grupos marginalizados y en las comunidades donde vivimos. Esta es nuestra visión. ¿Cómo es la tarea que estamos y cómo nos organizamos? Nuestro equipo tiene 5 áreas de focalización. La primera es el impacto social. Trabajamos con actividades que tienen impacto social en las comunidades donde trabajamos y tenemos artistas. Sostenibilidad y acciones climáticas, salud mental, diversidad, inclusión y pertenencia, y fuente de talento temprano. Es donde vamos a buscar talento que se va a desarrollar en organizaciones como las nuestras. Voy rapidito por cada una de todas, pero lo que quería mostrarles primero es esto de la gran renuncia. Y cuando hablamos de la gran renuncia, en Amazon se habla de 2 categorías, y Luz María mencionó esto: la anécdota y los datos. La anécdota es que todo el mundo dice hay una gran renuncia, y no niego que hay una gran renuncia y que está habiendo como un movimiento sistémico de a dónde queremos trabajar. Lo bueno es cuando miramos los datos en Spotify, son distintos. Hemos visto que de enero al 2020, a abril al 2022, de hecho, nuestra renuncia o nuestra retención ha incrementado. Esto es, la renuncia que teníamos en el 2020 era de 3,74% y hoy estamos en 3,39%. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿cómo hacemos para ver qué es lo que ha incrementado la retención cuando el resto de las compañías al lado nuestro, a nuestra diestra y siniestra, han perdido su personal y nosotros no? Lo primero que hicimos es mirar cómo nos estaban dando los resultados de sentimiento. ¿Cuáles eran las... By the way, tengo un eco grande. ¿Ustedes escuchan eco o no? No. Ok, perfecto. Me mantengo. Entonces, miramos cuáles eran algunas de las preguntas que habían tenido los mayores... en la virtualidad sí, ok. Voy a hablar más lento, así hay menos eco, a ver si funciona. Bueno, nos fijamos en lo que nosotros llamamos tune-in, que en realidad es la voz del empleado, la encuesta que hacemos 2 veces al año. ¿Cuáles eran las categorías que tenían los mayores puntajes? A ver si nos decía un poco de cuál era la experiencia de los empleados. Si vamos a la próxima slide. Vamos a ver que hay algunos temas que empezamos a ver que tenían que ver con lo que los empleados valorizaban. Y lo que vimos eran que estaban divididos en algunas categorías: propósito y orgullo. Eso es una manera de que voy a recomendar Spotify como empleador. El bienestar, que era muy importante, que sigue siendo muy importante antes de COVID y después de COVID. La pertenencia y la autodefinición y el entorno laboral. Y si esas son las categorías, empezamos a ver cuáles eran las actividades que habíamos hecho en cada una de estas categorías que aseguraban que podíamos seguir reteniendo a los empleados. Si vamos a la próxima. En esas categorías vemos actividades de impacto social, de sostenibilidad, de salud mental, de diversidad y, como les mencionaba, de Work from Anywhere, que si bien no está liderado por el equipo de equidad e inclusión, trabajamos en constante alineación con los grupos de recursos humanos, y estas son las herramientas de retención que descubrimos que tenían un impacto para evitar la gran renuncia. Si vamos a la próxima, voy a ir rapidito sobre algunas de las cosas que hacemos en cada una de las áreas. Sabemos, como decía Luis María, que el propósito es algo importante. Investigaciones externas, no de Spotify, dicen que el 93% de los empleados quieren trabajar para empresas que tienen un propósito. Y eso es una categoría bastante amplia, porque tenemos 8.500 empleados que tienen distintos propósitos. Entonces, ¿cómo hacemos para crear oportunidades que demuestren que es una empresa donde quieren trabajar? Algunas de las cosas tienen que ver con lo que viene de los empleados y trabajamos en constante conversación con ellos.
Otras tienen que ver con algunos de los valores que consideramos importantes. Por ejemplo, el compromiso con el sistema democrático. Como empresa hemos decidido que una de las áreas que vamos a trabajar es el compromiso democrático. Y eso se demuestra en distintos países de distinta manera. Entonces, trabajamos con los grupos de editoriales y con los grupos de podcast para informar a las poblaciones. Este año trabajamos en Estados Unidos, trabajamos en Brasil, en Alemania, en Filipinas y en Francia, en todos lugares donde había votaciones para llevar información a nuestros usuarios. Trabajamos en temas que tienen que ver con importantes movimientos filantrópicos que le importan a los empleados. Hemos hecho trabajo este año con UNICEF, respondiendo a la invasión de Ucrania, trabajando con refugiados y niños de refugiados, y también hemos trabajado con temas que tienen que ver con sostenibilidad, como por ejemplo si vamos a participar en alguno de los desfiles, todos nuestros camioncitos son 100% eléctricos. En la próxima voy a hablar de algunos de los temas de sostenibilidad que son súper importantes, no solo para todos los empleados, pero específicamente para la generación Z, que está bien metida con el tema de acciones climáticas. Y entonces una de las cosas que hicimos, que sabemos que es importante para nosotros como compañía, pero es importante para nuestros empleados, es reducir las emisiones. Y tenemos un compromiso de reducir las emisiones a 0 para el año 2032 y estamos trabajando con nuestros empleados haciendo eso. También elevando las voces de grupos marginalizados. Sabemos que los cambios climáticos tienen un mayor impacto negativo en los grupos marginalizados y estamos trabajando a través de lo que llamamos Audio for Good. ¿Qué hacemos como una compañía que tiene acceso a los usuarios y a través de la palabra? Bueno, lo hacemos a través de las historias. Si vamos a la siguiente, y si no los han escuchado, tenemos específicamente podcasts relacionados con los cambios climáticos. Estos son algunos de los ejemplos, lo mismo que participamos en COP26, participaremos en COP27, llevando la oportunidad de que científicos tengan acceso a nuestros usuarios. Y esto que ven que dice 2072, son historias, pequeñas historias de qué es lo que pasará en el mundo si no hacemos cambios en la emisión de gases. Están en inglés y en sueco, así que si alguno sabe sueco lo puede escuchar en sueco, si no, están en inglés y empezaremos a traducir los otros idiomas. El siguiente tema que sabemos que es importante para nuestros empleados y es importante para la compañía es el tema de salud mental. Spotify empezó trabajando el tema de salud mental hace más de 4 años, cuando empezaron a ver que los empleados tenían otras necesidades en el área de beneficios, que no era solamente los beneficios que tienen que ver con la salud física. Lo que hemos hecho es desarrollamos conocimientos sobre salud mental, hemos creado ofrecimientos específicos para que tanto los empleados como sus familias tengan acceso 24/7 los 365 días del año a psicólogos y trabajadores sociales para ofrecer ayuda personalizada. Y además lo que hacemos es normalizamos la conversación sobre el estigma que tiene que ver con, o reducir el estigma que tiene que ver con problemas de salud mental. Así que esta es una de las áreas que vemos que los empleados, y lo vimos en ese tune-in, en el sentimiento de los empleados, valorizan profundamente. La siguiente, voy a hablar un poquito de diversidad, inclusión y pertenencia. Siempre me gusta empezar con un slide que demuestra la diferencia entre igualdad y equidad, que es un concepto nuevo. Durante años, no tan nuevo, pero durante años pensábamos que lo importante era ofrecer a todo el mundo lo mismo, que si hacíamos exactamente lo mismo para todos los empleados, bueno, todo el mundo iba a desarrollarse y a ser exitoso en su trabajo. Y lo que hemos descubierto es que en realidad cada uno necesita algo distinto. Me encanta esta idea de todos quieren andar en bicicleta, pero lo que necesita un niño es distinto de lo que necesita alguien que es más alto o más grande o alguien que está en una silla de ruedas. Y lo que hacemos como organización es remover los obstáculos. Y entonces, en diversidad e inclusión, si vamos a la siguiente, les puedo contar algunas de las actividades que hacemos en remover obstáculos en lo que llamamos el ciclo del empleado, que tiene que ver con el preempleo, con el empleo, con el desarrollo y la promoción. ¿Cómo hacemos para crear prácticas
que no sean exactamente iguales para todo el mundo, pero que entiendan las diferencias de cada uno. Y lo que hemos visto en el verano del 2020, específicamente en Estados Unidos, es un entendimiento más profundo sobre la discriminación sistémica que impacta a las poblaciones de distinta manera. Y por eso trabajamos específicamente con lo que nosotros llamamos belonging groups, que son grupos de empleados que pertenecen a las minorías, que pertenecen a grupos marginalizados, para asegurarnos que creamos un entorno donde ellos también pueden ser exitosos. Y una de las cosas que hacemos es pensar cómo hacemos inclusión y pertenencia cuando vivimos en un mundo remoto e híbrido. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Un ejemplo de eso es lo que hicimos este año. En el pasado teníamos todos los años un evento donde invitábamos a algún grupo de empleados, más o menos 50 empleados alrededor del mundo, a trabajar el tema de belonging, el tema de pertenencia, el tema de inclusión. Dado que vivimos en un mundo híbrido, decidimos cambiar, decidimos hacer una semana de inclusión, una semana de pertenencia, lo teníamos que hacer remoto, entonces reconstruimos un entorno donde todos los empleados podían participar, no solamente un grupo de 50, sino que todos los empleados podían participar. Una cosa que hicimos que no parecería tan importante, pero en general empresas donde los dos headquarters, uno está, casa matriz está en Estocolmo y el otro está en Nueva York, el mundo ronda en función de esos dos horarios. Y lo que hicimos con la Semana de la Pertenencia fue crear eventos específicos en cada región y eventos globales que sucedían y estaban organizados en los horarios de los empleados. Y lo que tenemos acá, el Fika Tent, que es networking, ese sí que duraba 24 horas, así que cualquiera podía ir y conectarse y ver quién estaba del otro lado de la línea para conectarse y tomar un cafecito juntos. Fika es un concepto sueco de juntarse a tomar un cafecito en la tarde, no muy distinto que los cafecitos que nos tomamos nosotros en la Argentina. Pero esta fue una manera de traer el mundo remoto y crear un momento de pertenencia de una manera distinta. Ya estoy terminando, pero quiero hablar específicamente de Work from Anywhere. Y esto es lo que Luis María hablaba de, estamos definiendo el futuro. Y no sabemos bien cómo el futuro va a ser, pero estamos tratando de ver dónde encontramos maneras de ofrecer un entorno donde la gente pueda trabajar y que pueda equilibrar la vida personal, la vida laboral, pero también pueda trabajar de manera individual y colaborando. Todas esas eran las perspectivas que teníamos que hacer. Creemos muy profundamente en la transparencia, hacia que en Spotify cualquier empleado puede ver información pública y por lo tanto creemos y confiamos en que nuestros empleados van a estar trabajando y van a estar produciendo. Y si eso es lo que consideramos, por lo tanto, darle libertad a los empleados para que elijan cómo y dónde trabajar es importante para la organización, es importante para atraer nuevo talento y para retener talento. Y este es uno de los 5 componentes que creemos que ha tenido resultado en la manera en que retenemos a la población de empleados, band members, Spotify, en el medio de la gran renuncia. Saltamos la próxima, es un ejemplo de cómo creamos principios, o sea, bien trabajado con antelación, cómo íbamos a lanzar el proceso de Work from Anywhere. Sin embargo, cada 6 meses renovamos y nos fijamos si esto todavía funciona. Veo que hay algunas preguntas, pero las voy a contestar en un minuto. Importante ver en los datos, en la próxima, es ver cómo en algunas regiones está mucho más aceptado lo que llamamos home mix. Home mix quiere decir que la mayoría del tiempo uno trabaja desde su casa, pero obviamente puede ir a la oficina cuando quiere, está comprometido a juntarse con sus compañeros cuando hay reuniones personales o reuniones físicas, y esta es la manera en que vemos, y no nos extraña que en algunos lugares esté un poco más interiorizado el tema de trabajar
desde la casa. Pero si vamos a la próxima, una de las cosas que nos dimos cuenta es que teníamos que entrenar, upskill, como decía Luis María, tanto a los empleados como a los gerentes o a los supervisores, que estaban acostumbrados a supervisar de una manera distinta. Sí, COVID aceleró la manera de trabajar desde la casa, pero sin embargo, muchos de nosotros empezamos trabajando en oficinas y todavía tenemos ciertos hábitos que nos llevan a pensar que aquel que está en la oficina está trabajando más o aquel que está en la oficina está trabajando mejor que aquellos que no están en la oficina. Y por lo tanto hemos hecho mucho esfuerzo en entrenar a nuestras colaboraciones. Así que con esto termino un poquito, me pasé un poquito de tiempo, pero me voy a quedar en la línea si tenemos algunas preguntas después que Débora presente. Gracias. Con millones de ideas para pensar, primero felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Y hablo así, a veces que están hablando de acá, bien, la cosa que uno se sorprende. Nos encantó tu presentación, pero nos encantó lo que estás haciendo. Y creo que todos los que estamos acá en el ciberespacio o en la presencia física en 3D, nos estamos llenando bien la cara de asombro, de ideas que sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Esto es el tema. El desafío del futuro no es lo que vamos a hacer en el futuro, sino el desafío del futuro que tenemos que hacer hoy. Y creo que estamos llenos de ideas. Que primero, tenemos que estás con una agenda muy compleja y estás a punto de tomar un vuelo, ¿no? Sí, bien. Así que, primero, súper agradecemos tu tiempo. Creo que hay una pregunta, una de ¿cuál es la permanencia promedio del empleado, ¿no? Bien. En Spotify, si tenés un número, no sé si alguien tenía esa curiosidad. Ahí está, bien. Ya. La permanencia es 3 años y medio a 4. Acuérdense que es una compañía de 15 años. Así que cada vez que alguien llega a los 10 años de permanencia, hacemos una fiestita, porque es como el momento principal de permanencia. 9, ahora tiene 24. Ponele, más o menos podemos así, Debbie, ponele, ya. Trabajaba en el Banco Santander, después en Mercado Libre y ahora está en Norco, siempre en empresas innovadoras. Y tuve la suerte de trabajar con ella también en un programa que se llama Futuros Directivos del Santander. Bien, bien. Y la verdad que siempre descubrió, todos descubrimos en ella un talento particular. Y ahora que está dirigiendo el área de Latinoamérica de una de las compañías más innovadoras del mundo, cuando supe eso, le mandé un mensaje distinto, el texto de Debbie, pero vale igual, se dice igual. Buenísimo. Debbie nos va a contar un poquito más sobre prácticas, los 3 grandes desafíos que nos planteamos hoy. Brevemente, hay que pensar que tenemos que reentrenar a 2.000, 3.000 millones de personas y puse algo que tiene que ver con la certificación de skilling, reskilling que está lanzando el IDVA y donde uno de los temas es Superlearning, donde también trabajamos el concepto de gran renuncia, que en realidad lo que básicamente mostró Elizabeth es cómo lo mitigan teniendo una cultura realmente innovadora, y uno de los temas centrales de nuestra certificación avanzada en People Analytics, que ahora, viernes, empezamos la 8ª edición, todavía hay algún lugar para inscribirse, si alguno lo quiere hacer, lo tiene que hacer rápidamente, y los datos nos dicen que hay un fenómeno de gran. Pero uno de los temas centrales que trabajamos en nuestra otra certificación, la de desarrollo organizacional, es cómo crear un mundo cada vez más complejo. Y uno de los temas centrales es la hibridez. Tema que nos va a tratar Debbie, así que nuevamente la recibimos con un fuerte aplauso a Débora Boneto. Aplausos. Así que, Debbie, es todo tuyo. Así que adelante. Muy bien. Vamos a comenzar entonces probando que me escuchan bien, que me ven bien. Ahí vamos al primer slide de la presentación, así les cuento un poco, de forma muy resumida, quién soy, también para que sepas. Yo soy Debbie Boneto,
Argentina, me escuchan obviamente mi tonada, de la provincia de Chaco, específicamente de Resistencia. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de UCES, Recursos Humanos, y bueno, después, como decía Luis María, tuve la oportunidad de comenzar mi carrera profesional en el Grupo Santander, y con el Grupo Santander comencé mi carrera internacional, viajando, bueno, a Colombia. Después de 10 años en el sistema financiero, decidí dar un salto al mundo de la tecnología, sumándome al equipo de Mercado Libre durante 6 años. Colombia, Perú, Venezuela y Brasil en los últimos 2 años, así que hoy estoy viviendo en Sao Paulo, ya hace 12 años que salí de Argentina, y bueno, hace 5 meses también me sumé al equipo de Notco, ¿no? Que es también una startup que ahora les voy a contar un poco más de qué se trata. Pero bueno, eso es un poco sobre mí. Hay muchos nombres, qué lindo, que conozco de Argentina. La verdad que siempre tengo la oportunidad de volver. El trabajo y la familia siempre me llevan de nuevo a los orígenes. Así que ahí estoy viendo varios nombres conectados, por lo menos en la virtualidad, de personas con las que he trabajado. Así que bueno, aprovecho y mando un gran abrazo. Al modo de introducción, ¿sí? Estoy segura, a ver, yo quiero primero que levanten la mano. Virtual y presencial. ¿Quiénes han tenido alguna experiencia con Notco, con los productos de Notco? A ver, levanten la mano. Luis María, ayúdame a contar en la presencialidad que no veo. Aproximadamente, ¿qué porcentajes? A ver. Los helados, los convenios con Fredo, las hamburguesas de mostaza, los productos que cocinan en la casa, las recetas que sacamos en Instagram. La Mayo, la Mila, que es espectacular. Luisma, ¿cómo viene el boca de urna? 9,7, bien, usuarios o consumidores de productos, subió 83,2, está subiendo 87,12, bien, bien. Que bueno, esa es la idea, porque la verdad que Notco es para todas aquellas personas que quieran empezar a cambiar sus comportamientos y generar un impacto positivo en el mundo. Así que vamos al próximo slide, que le cuento un poco de forma resumida quiénes somos. Somos una startup, ya no tan startup, vieron siempre cuando vemos en HR los péndulos, bueno, nos estamos dejando de ser una startup a transformarnos en una empresa global. Tenemos 6 años, solo 6 años, fuimos el primer unicornio de Chile, nace nuestra compañía en Chile, pero hoy ya tenemos presencia en 7 países y ya nos estamos preparando para nuestra próxima ronda de inversiones. Y bueno, como contaba Luis María, la verdad que tenemos el patrocinio y el sponsoreo de los principales fondos de inversión del mundo y de América Latina, que creen, como recién hablábamos, en nuestro modelo de negocio y creen en el impacto que queremos generar en el mundo. Así que la verdad que somos una empresa muy robusta, pero dentro de un ecosistema todavía de startups. Seguimos al siguiente, porque creo que lo más importante es contarles un poco sobre nuestro propósito, ¿sí? En Notco, como les decimos, somos una food tech, o sea, somos una empresa de alimentos basada que es patentada y desarrollada por Notco, que es Giuseppe, que es única, la verdad, que en el mundo, y nos permite encontrar los diferentes elementos. ¿Se corta? Hola, hola. ¿Estoy? ¿Sí? ¿Sigo? Perfecto. Bien. Entonces, retomo acá. Como les decía, en Notco somos una food tech. ¿Eso qué significa? Somos una empresa de alimentos creada a partir de la tecnología, ¿sí? Y creamos una receta a partir de la tecnología, una tecnología que llamamos, que tiene nombre, que se llama Giuseppe, y que encuentra todos los elementos de los animales en las frutas y verduras. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito, que es revolucionar la forma de alimentarnos sacando al animal de la ecuación, ¿sí? Entonces nosotros, a través de Giuseppe, que es un algoritmo,
vamos encontrando todos los diferentes elementos que tienen los animales, ¿sí? A nivel nutritivo y principalmente también los sabores, en las frutas y las verduras, y después nuestros equipos de ciencia y nuestros chefs van haciendo las diferentes pruebas y retroalimentando a Giuseppe y sacan los productos que ustedes ya conocen en el mercado, ¿sí? Hoy, digamos, nuestra historia, nuestro ecosistema es basado en el propósito, las personas, tanto los consumidores como los partners, que así llamamos a nuestros colaboradores, realmente nos eligen porque nosotros, la verdad que movilizamos la oportunidad de que cada uno de nosotros dejemos un legado. Tenemos una cultura única, basada en 3 principios culturales, que tienen que ver con la disrupción y la ejecución permanente, en un entorno donde somos, vivimos y tomamos decisiones basadas en el coraje, donde inspiramos, donde todo el tiempo no dejamos de pensar en esta visión de largo plazo y este impacto que queremos crear, donde trabajamos de forma colaborativa, con mucha humildad, creando entornos que sean de confianza. Y el último principio cultural es que trabajamos también trabajamos duro para crecer, o sea, sí trabajamos con mucha intensidad, somos una compañía joven con muchísimas ambiciones, pero en un entorno también que es divertido, en el cual sentimos muchísimo orgullo de trabajar, ¿sí? Siempre hablamos, cuando hablamos con las personas que trabajamos en Notco, en general lo que tratamos siempre de transmitir es que todos somos fundadores y emprendedores, porque la realidad es que en una compañía tan joven, todos tenemos, las más de 500 personas que trabajamos en Notco, tenemos la posibilidad de dejar nuestra huella, ¿sí? Si bien ya es una compañía que está bastante avanzada en diferentes prácticas, procesos, tecnologías, realmente todavía hay muchísimo por construir. Vamos a la próxima. Muy bien, entonces le traje de forma concreta, que hoy hablábamos y Luis María presentaba con los grandes desafíos que tienen que ver con el modelo híbrido. Nosotros tenemos una pregunta que es una referencia, que es el why not, ¿sí? Que realmente es la pregunta de la génesis de la compañía, donde nuestro CEO y fundador se empezó a preguntar por qué no empezar a hacer algunas cosas diferentes para impactar en el mundo. Entonces nos preguntamos a principios de este año, bueno, ¿por qué no repensar la forma de trabajar en las que estamos? Nosotros, antes de la pandemia, veníamos trabajando de forma 100% presencial, después durante la pandemia, todas las compañías estuvimos en la virtualidad, y en el momento nos preguntamos, bueno, realmente, ¿qué hacemos? Y ahí fue que empezamos a pensar y diseñamos el modelo que les voy a compartir acá, y les podemos seguir en la próxima. Y dijimos, hagamos un reset. Hagamos un reset de donde estamos, tomemos por supuesto lo mejor de lo aprendido, ¿sí? Pero también tengamos en cuenta cuáles son las ventajas de la presencialidad, las ventajas de la virtualidad, y también tomémonos la oportunidad de hacer hoja en blanco, un poco de construir, y a partir de ahí definimos unos criterios para el diseño de esta experiencia. La co-diseñamos junto con el negocio porque creíamos que tenía que hacer sentido para la organización, para que también la adopción sea real. Y nos propusimos en que, bueno, lo que nosotros diseñemos tenía que hacer sentido, tenía que ser consistente con nuestro modelo de negocio, como decíamos, impactar positivamente en el mundo y claramente dejar de transportarnos, por ejemplo, o evitar el consumo o el impacto medioambiental tenía que ver con nuestro propósito. Y también asegurar el stage Notco, como les decíamos, nosotros hemos duplicado nuestros equipos en los últimos 2 años, entonces creemos que la presencialidad tiene todavía ciertos atributos que nos garantizaban algunos puntos, como por ejemplo la transferencia de cultura. Entonces uno de los puntos que no queremos perder, porque sabemos que la cultura Notco realmente es única, es diferenciadora y es aspiracional, entonces lo que diseñemos tenía que cuidar estos puntos. Y por supuesto, asegurar la efectividad y la colaboración de los equipos, que la realidad es que también durante la pandemia nosotros no habíamos perdido productividad. Entonces, la verdad que dijimos, ¿por qué no pensar en un modelo? Y lo llamamos 50-50 Plus. ¿Y por qué lo llamamos 50-50 Plus? Y ahí fuimos y vinimos también con el modelo, porque dijimos, tenemos que hacerlo lo más flexible posible, ¿sí? Ya no podemos hacer un modelo que haga sentido para todos. Nosotros tenemos diversidad de países, diversidades de culturas, diversidades de perfiles profesionales, diversidades de edades.
Entonces, realmente dijimos, es el momento de que haya mayor responsabilidad, mayor autonomía y mayor protagonismo por parte de los equipos, y dejar que los líderes sean quienes puedan, junto con los equipos, tomar mejores decisiones de cómo organizar el día a día del trabajo. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer un framework, que finalmente es un marco de referencia, que no es una política, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queríamos hacer nada rígido. Queríamos poner ciertos criterios de trabajo, pero que después cada uno elija lo que más haga sentido de acuerdo a los desafíos de negocio, a los desafíos de equipo que tengan semana a semana o mes a mes. ¿Sí? Vamos a la próxima. Muy bien, entonces un poco qué es lo que habíamos estudiado y sabíamos también, hablamos con diferentes colegas, estudiamos las prácticas de mercado que estaba pasando, como sabemos todo lo que es el mundo híbrido, tampoco hay tanto escrito, sino que lo estamos todos caminando, pero sí sabíamos que teníamos el gran desafío de crear rincones que sean sociales y que sean productivos en la hibridez. Y que tanto todos los líderes nos tendríamos que volver especialistas en convocar encuentros que puedan ser sincrónicos y asincrónicos, pero que realmente sean aspiracionales. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, y como decíamos, todos somos una nueva versión y tenemos que ir entendiendo las particularidades y los diferentes segmentos de las personas. Ahí están escribiendo que no se ve la presentación, ¿puede ser? Ok, muy bien. Entonces, sentimos y dijimos, bueno, empezamos a mapear, hicimos un brainstorming con los diferentes equipos, dijimos, bueno, ¿qué actividades se pueden hacer remotas? ¿Qué actividades se pueden hacer on-site? ¿Y qué actividades se pueden hacer en los dos mundos? Porque también teníamos que entender, no es uno u otro, es uno u otro o la combinación de los dos. Pero sí para nosotros lo más importante era como resignificar cada uno de esos dos mundos, ¿sí? Y empezar a reconectarnos y a pensar de forma diferente cómo lo podíamos hacer. Entonces, hay tareas, obviamente, que conectan más con la hibridez, las tareas que son más operativas, más de análisis, de presentaciones, algunas reuniones, como les decía, también que sean conectadas con otros países, pero después había otros espacios que para nosotros, teniendo en cuenta el criterio también de la transferencia de cultura, considerábamos que son súper importantes de seguir convocando en la presencialidad, que tengan que ver con el onboarding como uno de los primeros momentos de verdad más importantes de la compañía, porque además nuestro onboarding está diseñado con una experiencia gastronómica. También tenemos una Master Giuseppe, donde nuestros chefs, junto con Giuseppe, generan una experiencia bastante diferenciadora en las personas que se incorporan, todo conectado con la alimentación. Entonces consideramos que es en un momento de transferencia cultural y de negocio sumamente importante, la conexión social. Nosotros hacemos diferentes espacios como los town halls, donde convocamos a las personas de forma presencial, después hacemos un after, los diferentes brainstorming, tenemos espacios, o sea, nuestras oficinas son espacios que ya desde la concepción son colaborativas y creemos que teníamos que aprovecharlos al máximo. Y bueno, y diferentes espacios de conversaciones que sean también poderosas, ¿sí? Entonces ahí lo que hicimos, y ahora les voy a mostrar un poco más, realmente dijimos, la palanca más importante para que esto funcione no es una política, no es la práctica, es realmente hacer una transformación del liderazgo. Y ahí es donde nos enfocamos, en trabajar directamente con ellos. Vamos a la próxima. Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacer todo un proceso de change management con los líderes, donde le vamos a dar más herramientas, y Luis María hablaba al inicio, ¿no? El hybrid, el upskilling o reskilling. Bueno, nosotros entendíamos que nuestros líderes tenían que reaprender. O sea, nosotros veníamos, aunque tenemos una audiencia de partners que son muy jóvenes, nosotros tenemos un promedio de edad de 33 años, consideramos que realmente veníamos, inclusive nosotros en el equipo de People, con muchas creencias y funcionalidades del mundo o híbrido 100% o presencial. Entonces dijimos, vamos a hacer un challenge con los equipos y con los líderes, porque necesitamos transformarlos en que sean facilitadores de mejores conversaciones, ¿sí? Para que cuiden y creen espacios que sean psicológicamente seguros para las conversaciones.
que cuiden la participación de las voces, que garanticen la inclusión de todas las personas. Y por supuesto, quebrando los diferentes modelos mentales, entonces activamos realmente un espacio de formación con los líderes, donde activamos diferentes preguntas, qué tengo que desaprender, poder identificar cuáles son los sesgos con los que estoy llegando a esta nueva era de la organización, pensar y cada uno crear, ¿no? Nosotros dábamos algunas alternativas, pero lo que queríamos es que cada uno de los momentos imperdibles, que así los llamamos, realmente tengan el sello y el estilo de cada uno de los líderes. Por supuesto, siempre cuidando y teniendo en cuenta nuestros 3 atributos culturales, pero que realmente tengan un sello diferenciador con el estilo del liderazgo y con lo que el equipo realmente necesite. Y que obviamente cada uno de los encuentros que los líderes les diseñen tengan un sentido. Entonces, para esto lo que hicimos, y ahora les voy a mostrar, hay bastante contenido, no se los voy a leer, pero hicimos un ejercicio en el slide siguiente, que se los traje como ejemplo, del famoso Stop, Start and Change, ¿sí? Entonces dijimos, en una página, equipo de liderazgo, nos tomamos un tiempo, disparamos muchas preguntas. Nosotros la verdad que en Notco, el Why Not trae siempre un concepto de hacernos más preguntas que tener respuestas. Entonces dijimos, activamos esas conversaciones con el liderazgo y dijimos, bueno, ¿cómo repensamos lo que venimos haciendo? ¿Sí? ¿Qué cosas tengo que empezar a hacer diferente que no las venía haciendo? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero dejar de hacer? ¿Cómo las conductas de Notco me pueden ayudar a activar esos momentos nuevos que quiero crear para que sean inspiradores, para que tengan un propósito? Y no solamente desde convocar, sino que también desde, hablábamos de liberar los espacios. Se habla poco de liberar los espacios. A veces sufrimos como de exceso de reunionitis, de espacios, de convocatorias formal, pero además también nos proponíamos bueno, tenemos que empezar a liberar espacios en las personas. Entonces, de esa manera trabajamos y cada uno de los líderes se llevó, ¿sí?, un ejercicio hecho de primera mano, o sea, con mucha conciencia, y que después lo trabajó con su equipo. O sea, este mismo ejercicio, cada uno de los líderes como facilitador lo activó y diseñaron con los equipos, bueno, cómo queríamos crear espacios que sean imperdibles, que así lo creamos, estos encuentros que sean imperdibles, que todo el mundo desee ir. No queríamos como, ay, qué fiaca, tengo que ir a la reunión, o más una reunión, más un offsite, sino que realmente tengamos la posibilidad de ser disruptivos en cada uno de los espacios que construimos. ¿Sí? Y bueno, como dijimos, una vez que salían todas este brainstorming de ideas creado por los líderes y los líderes junto con sus equipos, dijimos, bueno, tenemos que repensar también la agenda ritualera, así la llamamos nosotros, que son todos los rituales de la compañía. Hicimos también un reset de todos los rituales globales y organizacionales por parte del equipo de People, para que realmente empiecen a hacer sentido de una manera diferente, pero también le propusimos al liderazgo que a partir de este ejercicio repiensen los rituales que tenían con sus equipos, ¿sí? Empiecen a ver la periodicidad, el objetivo, para qué lo hacían, en qué contexto, que realmente sea coherente con el propósito de la compañía, y ahí como hasta detalles, ¿no? O sea, qué tipo de alimentos usamos, que todo lo que usemos también sea sustentable, que garanticemos la participación de todas las personas, y que no había como formas únicas de hacer las cosas, sino que la idea era que cada uno cree lo que haga sentido para cada uno de sus equipos. Y de esa manera damos la mayor, como decimos, flexibilidad y autonomía. No hay ningún rol en esta organización que esté controlando quién fue, quién no fue, cuántas personas fueron a la empresa. Trabajamos partiendo desde un modelo de confianza. Sabemos por diferentes encuestas que hemos aplicado que el 60% va a la oficina entre 1 y 2 veces por semana, y que el 15%
decidió permanecer 100% remoto, lo cual para nosotros de alguna manera hace todo el sentido porque eso es lo que quisimos hacer, dar como el ownership a que cada uno encuentre siempre con acuerdos, o sea, como decimos, siempre con acuerdos, con pedidos efectivos, con objetivos claros, que cada uno vaya construyendo lo que mejor haga sentido para los desafíos del negocio. Nosotros, como les contaba, tenemos equipos que son súper diversos, tenemos equipos de tecnología, tenemos equipos de marketing, tenemos equipos de staff, equipos de ventas, tenemos equipos de operaciones. Entonces la realidad es que era muy difícil para nosotros pensar en algo que sea, que se ajuste a todos. Y tampoco lo queríamos hacer, porque no es la concepción de la organización que queremos construir, ¿sí? Y en la próxima vemos un poco la voz de las personas, o sea, salimos también a preguntar en estos primeros 3 meses, ya te digo, ahora en los primeros 3 meses salimos a preguntar, bueno, cómo estaban viviendo esta experiencia, y bueno, 9 de cada 10 personas aseguran que lo que armamos claramente es un símbolo de la cultura de Notco. 7 de cada 10 personas considera que se siente cuidado física, mental y emocionalmente a partir de esta nueva forma de trabajar, y 9 de cada 10, que esto es un poco lo que más nos interesaba, considera que los líderes aseguran la autonomía y la flexibilidad para tomar las decisiones frente al modelo del Hybrid Framework, ¿sí? Entonces, un poco el impacto de la voz de las personas que hemos podido escuchar en estos primeros 3 meses de implementación, y bueno, aparte de estas conversaciones y los diferentes espacios de escucha, iremos ajustando, porque nosotros también siempre decimos en Notco que nada está escrito tampoco en piedra, permanentemente vamos iterando y ajustando las diferentes prácticas. Así que es eso. Luisma, a preguntas. Bueno, tenemos 2 preguntas y yo después tengo una síntesis que quería hacer. Una es, para la gente que trabaja, por ejemplo, en laboratorios de investigación y desarrollo, que ustedes son también una empresa de tecnología en ese sentido, ¿hay algo diferente? Pregunta alguien. Sí, sí. Nosotros primero cuando estábamos analizando los diferentes segmentos, hicimos un estudio de los diferentes perfiles y justamente todo lo que tiene que ver con Research and Development, que es laboratorios, claramente tienen mayor presencialidad. Ellos en porcentaje están en presencialidad aproximadamente un 70-75%, y lo van manejando semana a semana de acuerdo a los diferentes procesos que tienen que ir aplicando en las investigaciones. Pero sí lo que queríamos asegurar, y ese fue un acuerdo que hicimos con todo el liderazgo de la organización, es que nadie iba a tener 100% de presencialidad. Eso sí era algo que lo definimos. No iba a ser para nadie obligatorio el 100% de presencialidad. Y después van ajustando, como les digo, dentro de este 50-50 plus, hay equipos o semanas o días que puede ser 70-30, 60-40, o sea, es bastante flexible, pero sí el laboratorio tiene un poco más. Igual que el área de operaciones también requiere cierta presencialidad en nuestros copackers para ir a revisar claramente la calidad de nuestros productos, pero lo van organizando semana a semana. Y hay otra pregunta que tiene que ver, bueno, tenemos una pregunta del desempeño, pero antes había una pregunta sobre si había diferencias de beneficios en función de la presencialidad o no, y después tenemos una pregunta sobre gestión de desempeño. Pero vamos a la primera de beneficios. En realidad tenemos los beneficios, mantenemos los que activamos en su momento en la presencialidad y en la hibridez, o sea, tenemos beneficios como un apoyo para el pago de internet de las personas en el caso de la virtualidad, y en la presencialidad también tenemos los auxilios de alimentación y restaurantes. Un poco lo que está haciendo el mercado. Tal vez la pregunta de gestión del desempeño es, un 15% de tu población laboral decidió ser full remoto en un acuerdo, ¿no es cierto? O sea que hay hasta un 15% de gente que técnicamente no va a ningún lugar a trabajar de la compañía, sino trabaja en su casa, en un Starbucks o quién sabe dónde. Y la pregunta de Clelia, que está haciendo sobre la gestión de desempeño, la pregunta es la misma para una persona que tiene 70% de presencialidad o aquella que tiene 0%?
Mira, Pregunta. nosotros este año relanzamos nuestro modelo de Performance and Development Cycle, donde tenemos diferentes instancias de feedback de objetivos. O sea, nosotros somos una compañía que trabajamos por objetivos, usamos la metodología de OKRs. Los OKRs se revisan de forma muy disciplinada, así te puedo decir que somos una organización muy disciplinada en la revisión trimestral de cómo venimos a nivel de resultados organizacionales, y también en el feedback constante. Este año también adicionamos más instancias de conversaciones significativas de feedback, de ida y vuelta entre los partners y los líderes. Y eso también nos está ayudando a ir calibrando estos cambios que estamos haciendo de forma constante. Buenísimo, David. Yo quiero ir cerrando esto porque estamos cerca del tiempo que imaginamos para esta reunión y empiezo por, primero, el agradecimiento personal, sabes que nos queremos, pero otra vez me deslumbraste con las cosas que estás haciendo y quiero rescatar de lo muchísimo que dijiste algo que tiene que ver con esto que yo decía, iluminar el camino, y lo que vos nos mencionaste sobre hibridez, algo tan simple y tan potente cuando no sé qué hacer. Y esa grilla de estas tres preguntas colosales de ¿qué tengo que empezar a hacer? Porque seguramente no lo estoy haciendo y hay que hacerlo. ¿Qué tengo que hacerlo de una manera diferente? Y tengo que dejar de hacer. Tal vez son tres preguntas que nos vamos a hacer para estas tres reflexiones que nos hicimos hoy. Es tal vez de los grandes desafíos del mundo es qué tenemos que empezar a hacer, dejar de hacer o hacer de una manera diferente para que estos 2.000 o 3.000 millones de personas puedan tener ese upskilling o reskilling. ¿Qué tenemos que hacer, empezar a hacer, dejar de hacer o hacer de una manera diferente para gestionar esto que es la falta de compromiso, de engagement, que la gente abandona los lugares de trabajo y parece como es algo virósico que nos preocupa a todos, que alguien que dice quiero reclutar a la gente viene y se va, o la gente no viene. Y con esto de cómo organizamos un mundo donde esto de, el título de tu conferencia, Debbie, es Great Place to Work, definime la P. ¿Qué es la P? Y la P tal vez tenga que ver con descubrir un mundo donde, y sigo con este lema, ¿qué tenemos que empezar a hacer, dejar de hacer o hacer de una manera diferente? Y cerrando estos tres fenómenos que dijimos, el upskilling, Big Resignation y la hibridez, otra vez, tres palabras finales. Gracias, gracias y gracias a todos los que están acá. Los seguimos invitando a que sigan conectados con la Escuela de Innovación del ITBA. Le agradecemos a todos los que hicieron posible este evento, a los que vinieron acá, a Debbie, a Elizabeth, y la dejo para el final a la maestra de ceremonias, la que realizó todo, que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Mariela Sofi. Así que... Bueno, por último, agradecimiento a Elizabeth, a Debbie y a Luisa por toda la información que nos brindaron hoy, por todos los insights. Espero que se vayan con esta linda información. Pero antes de irse, les quiero contar en qué estamos hoy en la Escuela de Innovación. La Escuela de Innovación, como les decía Sebas Moore, hace 3 años que pasó de Escuela de Posgrado a Escuela de Innovación, y en estos 3 años nos hemos concentrado mucho en escuchar a ustedes, ¿no? En escucharlos, en escuchar a las empresas, en escuchar a sus necesidades, cuáles son los desafíos que están enfrentando. Y a lo largo de estos 3 años hemos logrado no solo diversificar nuestra cartera de clientes, y acá me escuchan, supongo que me escuchan, diversificarnos, y ya la Escuela de Innovación y el ITBA en particular dejó de ser visto como el lugar donde se viene a aprender nada más que ingeniería, energía, supply chain y demás, sino que la Escuela de Innovación, y hace honor a su nombre, ha empezado a capacitar a profesionales y empresas en temáticas nuevas, ¿sí? Entonces, logrando una gran diversificación en industrias y una gran diversificación en temáticas. Hoy, más allá de energía y supply chain, nos pueden venir a buscar por marketing digital, por future thinking, por datos, por agilidad, ¿no? Que son 2 de los temas
álgidos, ¿sí? Que están en el top del listado de prioridades de cualquier empresa y cualquier profesional. Así que quería contarles estos. Los hemos escuchado en estos 3 años. Nos hemos dado cuenta que quieren capacitaciones más cortas, que buscan capacitaciones más focalizadas, que quieren que sean cross-departamentales y no focalizados, como decía Luis María al principio, a una expertise particular o un rol, sino directamente a las tareas, al conjunto del colaborador. Los hemos escuchado que quieren retener talentos. Sabemos que la capacitación es uno de los grandes beneficios también para retener talentos. En base a lo que hemos relevado, que no quieren cerrarse, que quieren abrirse, que quieren escuchar experiencias nuevas. Esto que vivimos hoy de Spotify y de Notco, aunque tal vez no son las mismas industrias en las que ustedes están desarrollando, les abre la cabeza igual. Son experiencias en desarrollo humano que las atraviesa cualquier profesional en cualquier sector y en cualquier industria. Entonces nos pusimos a pensar en ustedes desde la Escuela de Innovación, ¿sí? Nos pusimos a pensar en cómo acercarnos más a sus necesidades, de qué manera poder capacitar ustedes a sus colaboradores y que sea con un impacto mucho más inmediato, ¿sí? Y eficiente. Entonces estamos definiendo nuevos productos. Seguramente ustedes, los que están allá y acá, conocen ya lo que es un programa in-company, lo que es llevar una temática con un ajuste particular, ¿no? a su empresa y a su necesidad. Pero también nosotros estamos pensando proactivamente qué pueden estar necesitando ustedes. Y dentro de esto, de juntarse con otras empresas y experimentar otras realidades de otras industrias, es que pensamos en el Open Company, por ejemplo. El Open Company es una hibridez entre un abierto y un in-company. Tienen la posibilidad de estar reunidos en una misma capacitación con 2 o 3 empresas más, donde pueden compartir sobre la misma temática y las experiencias, pero a la vez llevarse todo el beneficio de un in-company, donde tienen el seguimiento personalizado, donde estamos con ustedes ayudándolos en cada detalle que necesiten, y tienen al docente abocado a sus colaboradores un tiempo definido para así ahí hacer una bajada práctica, una bajada detallada a sus necesidades particulares de procesos, de implementaciones, de cultura y demás, ¿sí? Pasando otro de nuestros, bueno, ahí tenemos definidos ya distintos Open Companies en temáticas muy cross-industria, porque creemos que de esa forma puede funcionar, y muy cross-departamental, ¿sí? Para cualquier colaborador pueda participar. Por eso OKR, ciberseguridad, project management, creemos que son las temáticas en las cuales ustedes pueden ver ahí un beneficio importante. El otro producto que estamos implementando son las academias. Lo hablábamos recién en el break con Juan. O sea, ¿cuántas empresas hoy nos vienen a buscar diciendo yo quiero cambiar la cultura de mi empresa? Yo ya no quiero capacitarlos en una temática o en un subject específico. Yo quiero que realmente los que lo capacite hagan al cambio cultural que yo quiero enfrentar. Hoy el gran cambio cultural que escuchamos es quiero que mi empresa sea data-driven o quiero que mi empresa sea ágil. Entonces, por eso trabajamos para crear estas 2 academias. ¿En qué consiste una academia? En un conjunto de episodios, los llamamos nosotros, pero son mini capacitaciones que van desde un estado de un nivel inicial hasta un nivel avanzado para cualquier colaborador de la empresa. Cross-departamental, cross-role, ¿no? Y cada uno va a poder medirse a sí mismo en dónde estoy parado en esta temática y qué tengo que hacer para llegar a donde la empresa quiere que yo llegue y hacia donde la empresa me necesita, ¿sí? Entonces, las academias, 2 productos importantes en agilidad y en datos que estamos desarrollando y que creemos que de fácil implementación con un mínimo ajuste puede ayudar muchísimo a sus empresas, ¿sí? A capacitar a sus colaboradores en ese sentido de cambio cultural, ¿sí? Y por último, los mix temáticos. Los mix temáticos sabemos que muchas veces los líderes, ustedes se encuentran definiendo presupuestos, pensando qué hago en estos últimos meses de año que me quedan, cómo encaro la capacitación de varios de mis colaboradores o qué beneficio adicional puedo entregarle a un gran talento, un reconocimiento particular a alguien y demás. Bueno, estos 3 mix temáticos nosotros los agrupamos de cierta manera donde tomando una simple decisión pueden
abarcar la capacitación de 5 colaboradores, ¿sí? En forma rápida, ahora pensada para este segundo semestre. En sustentabilidad, en marketing, en project management, en ciberseguridad, ¿sí? En distintas temáticas para que ustedes tengan un abanico amplio y rápido de decisión, que no tengan que estar pensando, lo compran y después ven a quién se lo asignan, cómo se lo asignan, por qué se lo asignan, ¿sí? Seguimos trabajando para ustedes, que esta sea una de las instancias de acercamiento. Seguimos intentando ser un aliado estratégico de cada uno de ustedes, de cada una de sus compañías. Estamos acá para que nos consulten, para que nos pregunten, para que nos pidan, ¿sí? Y nosotros con todo el equipo de experiencia formativa y todo el equipo docente estamos para responder esas necesidades. Así que quiero, lo más importante es que se vayan de allá, no solo con todo lo que les contaron hoy Luisma, Elizabeth y Débora, sino también con todo este equipo de Escuela de Innovación que hay al servicio de ustedes, ¿sí? Y para que podamos hacer muchas más cosas juntos. Desarrollo organizacional People Analytics arrancando el viernes, ¿sí?